Cada año se matan aproximadamente a 80 millones de tiburones únicamente por sus aletas. Y sorprendentemente, más de la mitad de estas aletas exportadas al mercado asiático provienen de Europa. Y a partir de esta afirmación, estoy seguro que tú, mi querido espectador, te estarás preguntando, pero Delta, ¿cómo es posible que Europa sea los principales exportadores de aletas de tiburón al mercado asiático si en Europa no se consumen aletas de tiburón y está totalmente prohibido el cercenamiento de aletas de tiburón? ¿Cómo es esto posible? Pues, mi querido espectador, el día de hoy vamos a descubrir desde países que no respetan sus propias leyes hasta cómo de lucrativo es el negocio de las aletas de tiburón. Así que antes de comenzar con el vídeo, me gustaría que pusieses en los comentarios cuál crees tú que es el principal exportador de aletas de tiburón en Europa. Pongas el país que tú creas. Y luego, pues más adelante, durante el vídeo, veremos a ver si es verdad o no. Antes de sumergirnos en este misterio, primero tenemos que entender qué es un tiburón. Pues básicamente los tiburones son un tipo de animales que pertenecen a un grupo llamado peces cartilaginosos o condrictios, si te quieres hacer así un poco el chulo, pero yo prefiero decirle peces cartilaginosos, que creo que es más sencillo. Dentro de esta familia encontramos otros animales como las rayas, quimeras o los peces tierra. Si queremos hablar de rasgos o características de los tiburones, es un poco complicado porque los tiburones son un grupo de animales que son muy diversos entre sí. A día de hoy se conocen más de 500 especies distintas de tiburón, así que pues es complicado agruparlas todas en unas mismas características comunes. Pero de manera general podemos decir que todas comparten un esqueleto hecho por cartílago, la capacidad de percibir cambios de presión y de sentir la electricidad de sus presas, entre otras características un poco más complejas que no las vamos a abordar en el vídeo de hoy porque si no el vídeo sería eterno. Dicho esto, ya todos sabemos lo que es un tiburón y tenemos un poco una idea mental de lo que es. Aquí tenéis un tiburón para que os hagáis una idea si no habéis visto nunca alguno. Pues básicamente en muchos países se consideran los tiburones como animales peligrosos y esta imagen se debe principalmente a dos factores. Su aspecto amenazante, yo creo que salta a simple vista la forma que tiene un tiburón, da bastante miedo. Y punto número 2, la cobertura sensacionalista por parte de los medios cada vez que ocurre un ataque de un tiburón a una persona. Además, tenemos que sumarle el hecho de que mucha gente, incluyéndome a mí, nunca hemos tenido un encuentro directo con un tiburón, así que nos basamos siempre por nuestra experiencia con lo que consumimos en redes sociales o lo que vemos en medios como pueden ser películas, videojuegos, libros, medios de comunicación, etcétera. Y en muchos de estos medios siempre se muestra una faceta del tiburón como si fuese una máquina de matar. El ejemplo más obvio, pues tenemos la película de Jaws en inglés, o como se tradujo aquí en España como Tiburón, donde el tiburón blanco de esta es la película, es una máquina insaciable de matar que hace lo que sea por comerse a una persona. Debido a esta mala imagen que se ha tenido pues, en Occidente y en otros países, se han retrasado medidas de protección hacia los tiburones o han sido ineficientes, ya que, pues como he dicho antes, en muchos países se consideran a los tiburones como alimañas a exterminar y no como otros animales como puede ser un delfín o una ballena que tienen una mejor reputación. Para que veáis una idea, en gran parte del mundo se sigue permitiendo lo que se conoce como finning o, dicho en español, el cercenamiento de aletas de tiburón. Los únicos países donde está prohibido el finning serían Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea. Aunque, como veremos más adelante, muchos de estos no respetan esta normativa. Respecto al tema de los ataques de tiburones, como he dicho antes, vamos a hacer un poco de matemáticas básicas. Así que, pues, para que no os vayáis del vídeo por meter matemáticas en un vídeo de biología, voy a poner aquí un vídeo de Subway Surfer para que no perdáis la atención. Dicho esto, Australia es uno de los países que todo el mundo sabe que tiene más incidencia de ataques de tiburones. Pues buscando un poco por internet he encontrado que la probabilidad de ser atacado por un tiburón en Australia es de 1 entre 11,3 millones. Mientras tanto, que por ejemplo ganar la lotería en España es 1 partido de 100.000. Si comparamos ambos números, obviamente ganar la lotería es muchísimo más probable que te ataque un tiburón. Dicho todo esto, volvemos a la pregunta del inicio del vídeo y es
cómo es posible que, siendo el finning ilegal en Europa o en la Unión Europea, haya muchos barcos provenientes de países de la Unión Europea que exportan aletas de tiburón. Vamos a dividir esto en dos puntos. Primero, vamos a entender por qué son tan valiosas, por qué llega la gente a jugarse multas o pérdidas de permisos con tal de vender estas aletas. Y segundo, cómo es que realizan este método sin llegar a ser pillados. Pues para empezar, hay que entender que los principales consumidores de aletas de tiburón en el mundo son 3 países, que dependiendo a quién le preguntes son solo uno. Estos países serían China, Hong Kong y Taiwán. Y todo esto surgió de una tradición de hace más de 500 años durante la dinastía Ming en China. Y es que en China se considera el platillo de aleta de tiburón como un símbolo de prosperidad y riqueza. Y a día de hoy pues se suele ofrecer sopa de aleta de tiburón en eventos importantes como puede ser por ejemplo una boda. Además ciertas personas le atribuyen propiedades medicinales a las aletas de tiburón, cosa que obviamente no está probado científicamente. Hablando del precio, las aletas de tiburón varían de qué tipo de aleta sea, si por ejemplo es una aleta dorsal, una aleta ventral, aleta caudal, hasta pues de la especie que sea. No va a ser igual de caro pues una aleta dorsal de un tiburón que está en peligro de extinción, como por ejemplo el tiburón azul, que es lo que puede costar la aleta de un tiburón ballena. Para que hagáis una idea, estoy investigando ciertas páginas donde se pueden comprar estas aletas y en especies que no están protegidas el precio de la aleta puede variar entre 100 y 300 dólares el kilo, y por otra parte especies protegidas como el tiburón ballena su aleta puede costar más de 1000 dólares el kilo. En comparación, el atún rojo, que también es un producto súper valioso, el kilo suele rondar entre los 33 y los 68 euros aquí en España. Dicho esto, vamos a volver a la exportación de aleta de tiburón. Según un estudio del IFAP, tendréis las siglas por aquí o por aquí, no sé dónde los pondré en edición, se han recogido datos de las aduanas de Hong Kong entre 2003 y 2019 y han encontrado lo siguiente, y es que un cuarto de las aletas de tiburón que llegaban a Hong Kong eran principalmente exportadas por la Unión Europea, y luego en 2020 esta cifra aumentó al doble. Pues está dejando por pantalla la gráfica y muchos al ver esta gráfica diréis, pero Delta, si la gráfica en vez de subir está bajando, eso significa que el negocio de las aletas de tiburón está desapareciendo, ¿verdad? Sí y no. Es decir, es cierto que se exportan menos aletas, pero también hay que tener en cuenta que hay menos tiburones disponibles. Si nos vamos a la lista de especies rojas, hay muchas especies de tiburones que a día de hoy se encuentran en peligro de extinción. Y es más, un estudio publicado por la revista Nature en 2021 reveló que las poblaciones de tiburones oceánicos han descendido un 70% en los últimos 50 años. Es decir, que ha habido un descenso drástico en la población de tiburones y aún así las cifras se mantienen más o menos iguales. Así que lo que implica es que a día de hoy se están cazando más tiburones. Entonces, volviendo otra vez a la misma pregunta que le vamos dándole vueltas durante todo el vídeo. ¿Cómo es posible que, siendo en Europa ilegal el finning, se siga haciendo y se sigue haciendo a esos niveles? Aunque el reglamento prohíbe expresamente el cercenamiento de aletas, vamos a analizarlo en profundidad. ¿Qué es lo que dice exactamente el reglamento? Por pantalla lo tendréis, lo queréis leer, pero básicamente podemos ver que hay ciertas lagunas. Una de ellas, y no sé, creo que la más obvia, es que no se permite el cercenamiento de aletas de tiburón en barcos europeos. ¿Qué pasa si el barco, no sé, de pronto tiene la bandera de Costa de Marfil y se encuentra en aguas internacionales? Pues que no está incumpliendo esta normativa. Así que yo lo que he investigado es que hay muchos barcos que actúan con falsa bandera, es decir, si por ejemplo un barco es, no sé, que por ejemplo España, pues ese barco llega a aguas internacionales, se cambia la bandera por la de un país en la que esta normativa no se aplica y llega a las costas de estos países y consigue todas las aletas que quiere. Luego vuelve otra vez a aguas internacionales, se cambia otra vez la bandera a la de España y llega a puerto español. Aquí pues en este caso no está incumpliendo ninguna normativa porque ellos en teoría no han cercenado ninguna aleta, simplemente están llevando las aletas a ese puerto. Sé que es un poco lioso, pero lo que quiero llegar con todo esto es que lo que es ilegal es cortar las aletas en sí y no el tráfico de aletas. Por lo tanto, si un barco, por la manera que sea,
tiene aletas de tiburón, estas aletas las puede intercambiar, las puede exportar a otros países. Y de esta manera es como estos barcos se consiguen hacer de oro con las aletas de los tiburones. Luego también hay que tener en cuenta que en países como Hong Kong hay mafias que operan en aguas internacionales para que estas cosas lleguen a buen puerto, nunca mejor dicho. Pero como el vídeo creo que va a quedar muy largo, creo que el tema de tráfico de animales, ya no sea solo de tiburones, sino de otros peces, hasta incluso de especies exóticas, creo que es mejor tratarlo en otro vídeo. Así que si veo que este vídeo recibe mucho apoyo o veo que os mola, pues subiré otro vídeo hablando del tráfico de animales. Por último, como resumen y conclusión de este vídeo, como habéis podido ver, las poblaciones de tiburones pues, están descendiendo drásticamente. Y esto, aunque para mucha gente es alegre porque dice que bien, no habrá tiburones comiéndose personas, que bien, van a desaparecer estas alimañas, lo cierto es que los tiburones son muy importantes para el ecosistema como cualquier otro animal. Es cierto que los tiburones no son una mascota, no son un perrito que puedas acariciar, pero no por ello significa que debamos extinguir a estos animales. Los tiburones son animales como cualquier otro, sino porque sean más feos o porque nos den más miedo, tenemos que extinguirlos. Al igual que cualquier otro animal, pues, si extinguimos su población, se va a provocar un desastre en el ecosistema y por lo tanto eso nos repercuta a nosotros. Así que ya sea por el egoísmo de cuidarte a ti mismo o por la empatía que tienes hacia otras especies de animales, siempre procura proteger a estos animales. Yo como persona de a pie, Delta, ¿qué puedo hacer? Básicamente todo esto se resume en una frase muy famosa, seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado, y es la de si no hay demanda, no hay negocio. En este caso, pues lo obvio sería que si hay poca gente que consuma aletas de tiburón, pues esto implica que los traficantes no se van a preocupar por cazar estos tiburones. Y luego, por otra parte, pues sería un poco de conciencia social. ¿A qué me refiero con conciencia social? Conciencia social es que vaya al metro a dar la chapa de que pobrecitos los tiburones. No, conciencia social me refiero a explicarle a la gente que no tiene idea de cómo un tiburón, cómo realmente son. Cosas como por ejemplo lo que yo he hecho se lo podéis admitir a cercanos, a amigos, a familia, a vuestra novia, a vuestro novio. Le podéis explicar estas cosas. Es decir, que los tiburones pues no son como saben las películas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad he estado mucho tiempo inactivo por tema de mis estudios y tal, pero este año voy a estar mucho más activo. Es decir, ya tengo un poco claro cómo voy a hacer estos vídeos. Espero que haya salido bien y lo que sí os voy a pedir por vuestra parte, si habéis llegado a esta parte del vídeo, es que me deis vuestro feedback. Quiero que, bueno, si queréis, obviamente no os voy a obligar a punta de pistola a que lo hagáis, pero me gustaría que me reportasteis feedback, es decir, me gustaría saber pues si os ha gustado el vídeo, si hay algo que cambiaría y si queréis ver otro vídeo de este estilo, si queréis algo más técnico, por ejemplo hablando de los tiburones, es decir, comentadme vosotros vuestras impresiones de este vídeo que me ayudaría un montón. Y por último, recordad que hay que aprender, hay que trabajar y también hay que divertirse. Yo soy Delta y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Adiós.